Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este conversatorio. Hoy es viernes 24 de abril. Estoy muy contenta. Esta semana ha sido una semana llena de aprendizajes, una semana en la que se han hecho cosas muy bonitas. Toda esta semana hemos tenido personas con unos mensajes supremamente poderosos con herramientas que nos ayudan a pasar mejor esta contingencia, este aislamiento. Bueno, hoy estamos hablando de temas del alma. Por aquí veo amigos del mundo del turismo conectándose y hay que contarles que yo sigo obviamente con todos los temas de turismo, pero que además estoy conectada con el mundo del crecimiento personal. Entonces aquí en este espacio estoy acercando a diferentes terapeutas de, del mundo, de Colombia, de Medellín, para, para que todos aprendamos cosas. El día de hoy tenemos a Daniel Salvatierra, con quien vamos a hablar de sueños. Y el tema es la sombra, un fenómeno natural. Cómo identificar la sombra, cómo aprender de ella. Y yo estoy esperando a que Daniel se conecte y no veo dónde anda. ¿Dónde anda? Vamos a saludarlo. Bueno, ¿quién quiere contar hoy un sueño? El lunes pasado no hubo espacio para sueños, pero hoy sí va a haber espacio. Entonces, ¿quién levanta la mano? ¿Quién tiene preparado un sueño para contarlo? La metodología es, hola Daniel Salvatierra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy contando que hoy vamos a tener espacio para que alguien se atreva a contar un sueño. Vamos a develar, de pronto vamos a develar la sombra que hay en ese sueño para aprender más del tema. Y si no, pues el profe Daniel nos va a contar ejemplos de los que ha tenido personales, sueños personales o en sus terapias para que aprendamos más de la sombra. Mando a saludar Perfecto, a nuestros amigos que se están conectando. excelente. Aquí se están conectando SM Luisa. Valencia dice que los sueños de ella son muy largos. Hay que hablar con el director de esos sueños para que los haga más cortitos. Y yo es que llevo días en que no recuerdo mis sueños, estoy en cero, pues como para contarles, ¿no? Nada de nada. Que tocó, Bueno, profe. mañana tenemos la última sesión de sueños y usted la que falta por sueños, doctora Vianela. Así que hoy que Esta le venga un noche, sueño bien, esta bien noche interesante para tengo contar al grupo. Tengo que soñar. Bueno, Daniel está hablando, hola Macías, Daniel está hablando de que se montó un grupo terapéutico de sueños y mañana es el último día en el que estamos todos estudiando. Y resulta que va a abrir otro grupo terapéutico de sueños, son máximo 8 personas y les tenemos una buena noticia. Para quienes nos siguen en este canal y en el de Daniel, vamos a tener un premio y es que van a concursar por claro que es que aquí no se puede decir concursar, los vamos a premiar, como se diría, para que Sí, se gane, para que uno de ustedes se gane el cupo a ese taller. O sea, pues que bien atentos, pues que en el transcurso de la conversación de hoy les vamos a contar cuál va a ser la mecánica. ¿Qué opinan? ¿Quién quiere? Bueno, Dani, entremos en materia. Yo creo que ya hay quórum. correcto, excelente. Bueno, veníamos hablando acerca de la sombra, como lo describe Carl Gustav Jung. Habla de que la sombra es un fenómeno natural. Voy a hacer un recuento de lo que llevamos. Claro que Habíamos sí. hablado de que la sombra es un fenómeno natural que se da en los seres humanos y este fenómeno natural se da desde niños en nosotros cuando empezamos pues como a rechazar cosas en nosotros. Hay dos fenómenos, hay
tres fenómenos de los cuales ya hablamos dos y hoy vamos a hablar del tercero, dos fenómenos de los cuales digamos que nosotros incurrimos en la sombra, creamos nuestra sombra a partir del primer fenómeno que habíamos hablado, que era la inclusión en el clan. O sea, nosotros por aceptar estar en un clan que es el inicial como el de la familia, nosotros para pertenecer a esta familia, nosotros lo que hacemos es aceptar el decálogo de criterios de aceptación de algunos aspectos que se aceptan y otros que se rechazan, y nosotros por entrar a este clan, por pertenecer a este clan, nosotros lo que hacemos es generar nuestra sombra a partir de una sombra que se genera en la familia, que no es nuestra propiamente, pero que a partir de aceptar esas normas, nosotros quedamos inscritos en la familia, pero con una sombra que no es nuestra. Entonces, por eso ejemplo, por ejemplo, Daniel, en mi familia, es un ejemplo, en mi familia todos son abogados y resulta que lo que yo he soñado con estudiar es arte plástico, pues pintura, ¿cómo se llama? Ser artista plástico. Pero resulta que en la familia de abogados el artista es una persona pobre que se muere de hambre. Entonces, ¿qué hace dibujando? ¿Qué hace tal cosa? Pues molestan al niño, le niegan ese poder que tiene y él esconde esa conexión con el arte y con el mundo bohemio, por ejemplo, para poder hacer parte del clan y se vuelve abogado sabiendo que lo odia, ¿cierto? Ese es un ejemplo. Excelente ese ejemplo, y por eso es que es muy importante nosotros con los años plantearnos esas cosas que nosotros rechazamos. Entonces, nosotros en la tercera parte, no en esta, vamos a hablar de cómo integramos la sombra, cómo es el proceso de integrar la sombra. Ya hemos hablado un poquito, pero el lunes vamos a como ampliar esas ideas. Entonces, por ahora estamos contando cómo es este fenómeno. Claro, entonces la idea es que detrás de la sombra está el tesoro. Y ese tesoro normalmente es el arquetipo primordial. Por eso arrancamos con el arquetipo primordial. Entonces, claro, otro fenómeno que habíamos hablado que sucede cuando nosotros estamos construyendo la sombra es la proyección. Es decir, yo rechazo en mí lo que no me gusta de mí y yo creo que está fuera de mí. Entonces, inmediatamente queda rechazado de mí, pues creo yo, pero realmente está en mi sombra, que está cerquita de mí, pero resulta que como yo no me acepto eso en mí, yo lo empiezo a ver en otras personas y esas personas son a las que yo señalo como ese es el que tiene lo malo, ese es el que tiene lo maluco. También hablábamos de cómo esta sombra puede llegar a ser colectiva y cómo pueden suceder, digamos que en países. Entonces, normalmente si ustedes se fijan, los países que tienen conflictos normalmente están unos en el norte, otros en el sur, o unos en el oriente y otros en el occidente. Miren esto, y cuando entran en guerras, fíjense que esos países normalmente tienen aspectos de sombra. Muy interesante ver cuáles aspectos de sombra tienen. Bueno, también habíamos hablado, bueno, hoy nos toca hablar del tercer, de la tercera del tercer. Sí, correcto, de la tercera forma o fenómeno que sucede para crear sombra, y se llama el complejo o trauma. Entonces, ¿qué es eso? El complejo es normalmente los complejos nosotros las armamos entre 0 y 7 años o entre los complejos. Acuerden que yo le había dicho, tenemos arquetipos primordiales y complejos primordiales. Es decir, nosotros tenemos ciertos complejos que vamos a tratar toda nuestra vida y normalmente los vamos a ver en nuestras pesadillas. Casi todos tenemos pesadillas
cuando estamos chiquitos. Esas pesadillas es muy importante porque esas pesadillas nos van a hablar de a qué es lo que nos tenemos que enfrentar durante nuestra vida. Es muy importante las pesadillas de niñez, porque ese es el asunto del complejo primordial. Este complejo, normalmente, un complejo, lo llama yo un complejo porque es que es muy complejo de entender. Pues sí, como su nombre lo indica. Como si el nombre lo indica, es muy complejo. Claro, porque es que Jung se devanaba los sesos como entendiendo de qué se trataba, como ciertas cosas de que los pacientes, habiendo hablado, tratado del tema, volvía y repetía un esquema, o volvía y repetía una disfuncionalidad en él. Entonces Jung, pues, lo llamó el complejo. ¿En qué consiste esto? Mire, resulta que un complejo se arma cuando nosotros estamos de 0 a 7 años, chiquiticos. En esa época, nuestra psique se está desarrollando, está muy chiquitica, entonces se va desarrollando, es muy delicada. Entonces, la psique tiene unos mecanismos de defensa muy poderosos. Entonces, por ejemplo, sucede algo en su niñez con lo cual usted no puede. Por ejemplo, que el papá le pegue a la mamá. La psique del niño que está en construcción, eso no cabe, pero si mis papás, cómo pelean y cómo se pegan, cómo se lastiman. Eso para la psique de un niño como que no puede. O un niño que el papá le pega una patada. O pues al niño no le cabe eso, pues que si esa es la persona amada, si es su figura preponderante, el papá es un héroe y que le pegue una patada, es muy loco. Luego veremos de cómo en los sueños aparecen, digamos que esos traumas, pues vamos a ampliar, ahorita les voy a contar uno, pero muy bonito eso porque un niñito contaba que había un pirata con una pata de palo. Entonces, lo curioso de ese sueño que contaba el niño, que cuando lo contó, pues ya más o menos uno conoce cómo son las realidades familiares. Entonces, claro, el niño deja la pierna del papá por fuera del papá, es decir, que la pierna es de palo. Entonces, por eso le da una patada con una pierna de palo, porque eso no pertenece al papá, ¿sí me entienden? Y lo pone como una figura que es un pirata. Entonces, con el tiempo, cuando uno ya va más o menos conociendo el asunto, pues uno ya sabe pues que es el papá que le pegó un día una patada, pues en un arranque de furia, cualquier cosa de esas que suceden, pues. Entonces, claro, pero entonces es muy interesante ver esos sueños de los niños, porque los niños cantan la verdad de lo que hay. El niño es el síntoma en la pareja que cuenta lo que hay. Entonces, por eso que los niños están enfermos. Los niños no es que estén enfermos, tal vez tendríamos que ver de qué están padeciendo el papá y la mamá, incluso psíquicamente, ¿cierto? Porque el niño está manifestando. ¿Es enfermedad pues física o cuando dicen que mi hijo es hiperactivo o que tiene déficit de atención o que está ansioso o que está deprimido? ¿Hablas de eso o es de las otras enfermedades, que la gripa, que le duele el estómago o que tiene una enfermedad congénita? Vea, hay una forma de entender la enfermedad, no como el decálogo que nos han hablado de que, vea, esta enfermedad es por esto, por los pulmoncitos, que vea que esto es el dolor de estómago. Hay un libro muy hermoso que bueno, tengo una deuda con ustedes que era colgar el libro El encuentro con la sombra,
que ya me acordé, que lo voy a colgar, y este otro libro que se llama La enfermedad como camino. Es un libro muy valioso, me parece a mí. O sea, no es un libro que uno diga, como ahí dicen, así es y eso es sagrado. No, hay muchas formas, pero es una muy buena guía, porque nos habla de que la enfermedad nos está diciendo de asuntos psíquicos por resolver. Entonces, claro, muy bonito cuando usted empieza a ver que de pronto usted, cuando está sufriendo el oído, es un asunto que usted no quiere oír. Cuando usted no puede, pues tiene un problema en la garganta, de pronto es algo que usted no puede decir. Y así sucesivamente. Entonces, todos los órganos tienen funciones y esas funciones, cuando ya las ampliamos, podemos ver de qué significación tiene la enfermedad que tenemos. Entonces, cuando usted tenga una enfermedad, su hijo, su pareja, cualquiera, busque en este libro a ver de qué se trata, digamos que la asociación psíquica de esa enfermedad. Entonces, es una muy bonita forma de apreciar los fenómenos de la salud de otra forma muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver. ¿Listo? Entonces, bueno, estábamos diciendo, entonces, claro, cuando como la psique del niño está en construcción, entonces ese evento en el afuera es tan grande, tan denso para él, tan difícil de aceptar para el niño, que la psique hábilmente lo que hace es que coge como que cogiera ese pedacito de la vida del niño y la aísla para que él no la recuerde y siga su proceso psíquico como que no pasó. Entonces el niño tiene una amnesia como selectiva frente a esto y eso queda en el mundo inconsciente, ¿ok? Esto es una del cerebro o de la psique para que esa persona pueda seguir desarrollándose y perteneciendo al clan. Es correcto. O sea, para que el niño pues no se quede mucho rato en eso, porque entonces se va a desbaratar la psique que apenas estamos construyendo, como no tiene elementos suficientes para entender esto, ¿cierto? Entonces, claro, un ejemplo, el papá un día, por ejemplo, la niña un día vio al papá con otra mujer y el papá, digamos que la miró y le volteó la mirada. Entonces, la niña no puede comprender eso y empiezan a desarrollarse cosas y eso lo empieza a ver uno en la edad adulta, cuando los hombres no la miran a las mujeres o a ella, en el caso particular, ¿sí me entienden? Es de esa manera que se empieza a tejer un fenómeno en nosotros que es el complejo, y normalmente debido a un evento traumático. Por eso lo llaman el complejo o trauma. Normalmente es un asunto traumático para el niño. Entonces, hábilmente lo que hace la psique es, como les dije, separar esto de la psique, y para que el niño siga su desarrollo, no se acuerda de él, porque ante ese fenómeno hay como una amnesia selectiva frente a eso, como que no lo recuerda, eso como que no pasó, como, esto no pasó en mi vida, ¿cierto? El asunto es que nosotros vamos creciendo y ya vamos teniendo más elementos en la vida para entender cosas, ¿cierto? Entonces, por eso usted va ingresando a estudiar, usted va desarrollándose, llega a la adolescencia, ya empieza a revelarse usted, luego empieza, digamos, que a hacer, digamos, que un estudio, o se va formando profesionalmente, o va tomando una labor para realizar en esta vida, y ya se desarrolla como independiente, se va de la casa,
y bueno, y llega un momento en que empieza a la psique hábilmente, dice, necesito que me resolvas ese asunto que está por allá guardado, dice, necesito que me resolvas. Entonces, claro, empieza a emanar como una energía y nos empieza a pasar cosas en el afuera que nos empiezan a distorsionar, como nos empiezan a causar incomodidades. Eso puede llegar al punto de usted no atender normalmente como sucede, no atiendo esas incomodidades porque yo no le presto atención a eso. Entonces usted empieza a desarrollarse y eso, lo más interesante de eso es que usted, como usted está creciendo, eso empieza a crecer. Y como usted está agarrando fuercecita, eso empieza a agarrar fuerza. Entonces llega un momento en que se hace esto de un tamaño tan grande y que usted hace rato no le presta atención, que se detona afuera. Y se le detona como una cosa muy perturbadora en su vida. Entonces, por eso es muy... Por ejemplo, Ahora ¿cómo? voy a contar El ejemplo. Listo, voy a contar 2 ejemplos para que les quede claro todo esto que les estoy diciendo. Vale. El primer ejemplo, cómo se crea, y el segundo, cómo se actualiza o se detona un complejo. Listo. Primero, Pregunta de Gloria, y si quieres la contestas ya o la contestas ahorita. Por favor. Gloria pregunta, ¿los complejos se pueden dar en otra edad o solo en la infancia, porque de 0 a 7 años? Y tenemos más preguntas sobre la... No, normalmente de 0 a 7 se dan los complejos, digamos que el complejo primordial, el asociado a ti, con lo que tienes que trabajar en tu vida. Y más o menos entre de 7 a 15, más o menos hasta los 15, se dan los complejos de la colectividad. Sin embargo, usted puede tener complejos más allá de esa edad. Y vamos a ver si queda el tiempo de contar un suceso, de cómo se manifiesta otro complejo. Entonces, permítame, yo lo anoto aquí. Bueno, yo me tuve que pasar, es que en la otra habitación está Ricardo con su grupo de psicología transpersonal. Un momentico. Ve hablando, ve contándoles por qué pasa esto. Claro, es que, miren, una de las cosas también interesantes que tienen que tener ustedes en cuenta cuando estamos hablando de estos fenómenos del mundo inconsciente, y en terapia sucede mucho, cuando ustedes estén trabajando en terapia, ya sea que vayan pues como clientes o que sean, digamos, que las personas que están ejerciendo pues su labor profesional como terapeutas, entiendan que cuando empezamos a hablar de situaciones difíciles o cosas que no se quieren contar, porque de pronto este sueño que voy a contar es muy probable que toque a muchas personas, entonces claro, empiezan a pasar estos fenómenos y nosotros tenemos que tener como la tranquilidad de que, bueno, listo, o sea, hay un fenómeno aquí presente del cual estamos hablando y que parece que hay una cierta dificultad en manifestarse. Eso es natural, sucede mucho, me pasa mucho en terapia, ¿cierto? Y nada raro que los que se desconectaron, ay no, qué pereza este tema, seguro que tiene una información para su psique. La ventaja es que este video queda grabado y pues lo pueden ver después, pues cuando tengan, digamos, más energía para poder enfrentar lo que vamos a hablar, ¿correcto? O se inscriben al grupo de terapéutico de sueños. También. Pero es muy curioso, porque yo digo, vea, ¿cómo se crea un complejo? Y empieza... Exactico, ¿cierto? El inconsciente es una belleza para uno cuando empieza a ver como estos fenómenos. Entonces, mira, ¿quieres
ver si hay más personas conectadas, quieren interactuar, nos escuchan bien. ¿Qué quieres, Vianey? ¿O Bueno, no sigo? sé, yo quiero saber si nos están escuchando, porque yo en este momento te veo una bolita haciendo así, Ah, pero te escucho perfecto. ¿Nos escuchan ok. bien? Sí, yo te escucho perfecto, yo te escucho Ah, perfecto. bueno, Entonces, listo. pues puede que de pronto tenga, digamos que, sí, de pronto se está Ah, retardando un poquito la imagen, ahí están llegando. pero Ay, hagámosle, hagámosle. A ver, suelta ese sueño, a ver qué pasa, pues. Si se escucha bien, ya sabemos que Daniel tiene gafitas escanositos. No hay problema. bueno, entonces, bueno, sigamos y los invitamos a que si no pueden ver aquí, entonces más tardecito se puedan conectar y lo puedan ver, correcto. Pero Bueno, vamos a adelantar. Entonces, listo. bueno, se crea un complejo. Se me va a Mire, crear un complejo a mí después de esta charla. Ay, no avancemos, Dani, que es que nos vamos a quedar corticos. Y claro, este nos tema vamos a quedar chicos para el tan, sueño. Entonces, sí, miren, esta niña toda angelical, toda bonita, toda pura, toda hermosa, 34 años, ingeniera, le pregunto yo que cuando cumple años y es muy curioso porque ella cumplía en esos días y me dice, no, es que yo no cumplo años. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, es que yo no cumplo años. Y yo, pues, contame a ver de qué trata de que no cumplís años, ¿cierto? O querés ser eternamente joven. ¿De qué trata? Me dijo, no, 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 es que no te quiero hablar de eso, no te quiero. Entonces yo dije, bueno, bueno, cuando quiera, me cuenta qué le pasó y con el mayor gusto hablamos de eso. Y bueno, eso me lo contó después. Mire lo que le pasó cuando cumplía como 7 añitos, exactico en la edad que es pues como más endeble la psique. ¿Cómo le parece que ella va donde los tíos, que los tíos eran lo que ella más amaba, eran los tíos del alma, ella los adoraba, y como ella era pues tan delicadita, yo me imagino que de niña mucho más. Entonces, ujú. claro, llegan los tíos y para hacerle una broma le entregan una torta y resulta que ella abre la torta y es una plasta de vaca. Mm, Boñiga, boñiga de vaca blandita. Y Ah, oliendo, boñiga. entonces claro, eso para ella fue un trauma. Y claro, con la edad adulta ella no quiere recordar los cumpleaños. ¿Por qué? Pues por eso. Entonces yo le decía, pues mujer, yo creo que ya es edad de que empeces a cumplir años, porque si no te vas a quedar infantil, ¿cierto? Mm, Y el asunto es que vos tenés que enfrentar esto. Entonces, ¿cómo lo enfrentás? Celebrate tus cumpleaños con torta, una torta bien bonita, bien buena, con tus amigos, hace algo, o podés hacer algo simbólico con eso, ¿cierto? mm, Podés hacer algo simbólico si querés. Entonces, eso es una forma en que se puede crear un trauma. Hay muchas maneras en que eso se puede crear. Como ya les dije, digamos que de la niña esta que el papá no la miró cuando estaba chiquitica y con otra mujer. Hay ujú. muchas maneras de que un trauma se fije en uno y se cree ese trauma y eso va a causar posteriores problemas en su desarrollo social. Mm, Normalmente eso empieza a causar problemas en el afuera nuestro, porque eso empieza a cobijar toda la psique nuestra. Entonces, claro, no solo va a ser que yo me lo guardo para mí, sino que yo voy a tener problemas ya con que me celebren un cumpleaños. Entonces, mm, eso es muy raro, como así que no cumplís años? Muy raro. claro, después de Bueno, ese episodio tan incómodo. ok. Ahora, una forma en que se puede, digamos que ya, eh, este fenómeno lo llaman la actualización del trauma, es decir, cuando el trauma llega y se desata en nuestra vida adulta para contarnos que ese trauma está en nosotros. Ujú.
a veces se detona o se actualiza de formas muy duras, ¿cierto? O sea, sobre todo cuando usted se hace el loco con ciertas situaciones. Entonces yo les voy a contar una que alguna vez escuché, que no pertenece a mis pacientes, pero que me pareció bien fuerte. Entonces, claro, es de nuestro terapeuta, el amigo César. Entonces Sí. contaba que normalmente iba un indigente a su casa a ofrecerle cosas, y eran tesoros, pues, le ofrecía unos cuadros, muchas cosas, algunas cosas que tiene César. Entonces este man siempre llevaba pues tesoros donde César. Entonces un día le dijo, doctor, vea, yo le tengo que contar algo que me pasó en estos días, porque como 2 meses sin volver. ¿Qué le pasó a usted? No, mire lo que me pasó. Es que imagínese que yo estaba por ahí por San Juan y un carro se me vino encima y yo le pegué un totazo. Y del carro salieron 4 tipos y usted no se imagine la paliza que me dieron. Me mandaron para el hospital. Entonces César le digo, oíste, ¿y vos recordás alguna vez una paliza como muy grande cuando eras chiquito? No ha sido todo. ¿Cómo le parece que cuando yo era chiquito, una vez quebré un jarrón, pues como que hizo un daño muy grande? Entonces, ¿cómo le parece que mi mamá me cogió, me amarró, me metió a la ducha, abrió la ducha y cogió a mis hermanos y les dio de a palo y mis hermanos me empezaron a dar palos? Uno dice, pues, qué castigo tan ejemplar, ¿cierto? O sea, ¿a qué mamá se le ocurre como un castigo de esos? O sea, y claro, por supuesto, eso para un niño a esa edad, ¿quién puede comprender? Pues ni un adulto, ¿cierto? Podía comprender esto. Entonces, claro, esos eventos psíquicos pueden desbaratarle a uno la psique, uno puede quedar bastante, pues, averiado con eso, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando le pasen sucesos en el afuera, uno tiene que, de pronto, sucesos importantes, como mirarlos de otra manera y sobre todo mirarlos simbólicamente. Es decir, Sí. cuando en mi vida a mí me pasó una situación como esta que estoy viviendo. Ujú. Hasta ahí como lo que yo quería contarles hoy. Si tú quieres, Vianet, puedes poner, digamos que una participación de un sueño, ¿te parece? Claro, ¿quién quiere contar un sueño? Por aquí hay preguntas, lo que pasa es que Hágale. con el tema de, ¿cómo se llama? De la ida del audio, se llenó esto de que sí se escucha, que no se escucha, entonces me perdieron las preguntas. Bueno, Ah, ay, Carlos Montoya, hola, un compañero, un colega periodista de perfecto. Medellín, por aquí está saludando. Ok. ¿Quién? Las preguntas, ay, pues lo que pasa es que no las veo. Juan Tavera tenía por ahí una pregunta. Ah, Ok, de mira, acuerdo. a propósito de nuestra empresa, Juan Tavera, que es de la funeraria Nazareno, ¿qué significa soñar que alguien muere? Wow. Bueno, aquí está Carmen Valencia, yo creo que dijo yo no sé si ella quiere un sueño, para que la tengas en cuenta ahí, Vianey. Ay, Bueno, pues sí, ¿quién dice? Yo, Carmen Valencia. Carmen Listo, Valencia. Bueno, listo. Y pero, mira, el poseidón. asunto es que yo desconecto a Daniel y entrarías tú al directo, o sea, tendrías que permitir el audio. ¿Estás dispuesta a aparecer así en el audio? Porque es que a punta de texto es muy difícil. Exacto. A ver, Carmen, cuéntame, si puedes, si estás dispuesta a salir aquí en televisión, en Instagram. Bueno, bueno, a ver. Sí, ahí dice que sí. Que sí, listo. ¿Sí? Bueno, entonces, ibas a decir algo de soñar con alguien que se muere. Ahorita lo ampliamos. ¿Te Listo, parece? Hágale. vale. Bueno, entonces espérate, yo miro bien. Carmen Elena Valencia, listo. Chao, Dani. Chao. Ay, no sé cómo, ay, sí, no sé, no se me va. Ya, pues. Ya sé. Bueno, ahora si Carmen me puede decir qué quieres estar,
o si no, yo aquí te estoy buscando. Carmen. Bueno, me tienen un poquito de paciencia mientras encuentro a Carmen. Carmen, aquí estás, agregada. Tienes que darle a aceptar. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola, Bueno, preparada. Cuéntanos tu sueño. bueno, yo realmente tengo unos sueños muy prolíficos, pero este es, digamos, muy cargado de símbolo y lo quiero compartir. Lo tuve hace relativamente poco. Ujú, Soñé como que eh, yo estaba como en algún lugar con Poseidón, como en un parque, mm, pero digamos que él estaba en forma de caballo y yo pues me le escondía como por dentro de los carros para no enfrentarme a él. Llegó un momento en que él como que me cerró el paso y yo pues tuve que, digamos, pues como encontrarme con él y lo que hice fue cabalgarlo y era un caballo hermoso, negro, súper grande. Bueno, yo lo cabalgaba, pero con mucho respeto, sabiendo pues que era Poseidón. Llegamos a un lugar y él se convirtió, pues, dejó su forma de caballo y se volvió Poseidón. Y yo le pregunté que si podía matar al padre. Y él me puso una prueba que no recuerdo, desafortunadamente. Era como ir a algún lugar 2 días eh, y que sí lo podía hacer si cumplía esa prueba. Ese es mi ujú. sueño. Por Dios. Bueno, ¿y cuándo lo tuviste? Más o menos 2 meses. Hace 2 meses. Bueno, ¿a qué te dedicas tú? Yo soy psicóloga, pero tengo una empresa de construcción. Entonces, digamos que no ejerzo la psicología, aunque sí, digamos, todo mi interés académico gira en torno a la psicología, sobre todo la psicología profunda, pero me gano la vida de otra manera, pues, ¿cierto? Tengo una empresa y, bueno, eso es lo que hago. Vale. ¿Qué significa para ti Poseidón? Y los caballos, pues, ¿qué simbología tienen para ti o qué te No, el produce? caballo para mí es mi amor platónico, o sea, yo tengo un amor platónico y algún día quiero tener un caballo, mi amor platónico es un caballo. Bueno, Eh, y Poseidón, obviamente, digamos que he nutrido las imágenes psíquicas también con mitología y sé pues como que es sé obviamente lo que representa, ¿cierto? Entonces ujú, es el dios del inframundo, que para nosotros en psicología profunda pues es el dios pues sería básicamente como el inconsciente, claro. ¿cierto? ¿Y cómo es tu relación con el padre? Mira, mi papá se murió cuando yo tenía 20 días de nacida. Mm, Mi papá biológico, pues, ¿cierto? Realmente yo no, mi mamá no vuelve a conseguir ninguna pareja, nada, ¿cierto? Entonces, digamos que yo no, siempre pensé que yo nunca había extrañado a mi padre, bueno, pero he venido como en un trabajo sobre todo como de buscar patrones familiares con los que quiero romper, muy ujú, relacionados con el manejo del tiempo, del dinero, eh, como con ese orden, ¿cierto? ujú, Entonces he venido como con ese trabajo eh, y realmente hace muy poco he podido como nutrirme de mi familia paterna, porque cuando se murió mi papá, digamos que hubo cierto distanciamiento con ellos. A mis hermanos sí les tocó vivir con ellos, convivir con ellos, tienen recuerdos con la familia paterna, pero digamos yo no. Hasta ujú. hace muy poco, más o menos por la época del sueño, he empezado como a generar vínculos con mi familia paterna. Claro. También como en esa búsqueda de encontrar y alimentar como esa parte mía y encontrar ahí respuestas y sobre todo mmm, sin marcar distancia como con ciertos patrones. Claro, claro que sí. Bueno, Carmen, vamos a ver qué dice Dani. Uy, está bueno, es que sueño. Impresionante. Soñando con un dios del Olimpo. Bueno, muchas gracias. Bueno, con amor.
Bueno, vamos a llamar a Daniel a ver qué nos dice. Oh, soñó con Poseidón, el dios de los mares, ¿sí o no? Por supuesto. Y el que tiene el tridente. Excelente. Bueno, vamos a coger el sueño, pues nos quedan 15 minutos, vamos a ver si le podemos dar bastante indicación, porque como ella dice, está bien cargadito de símbolos y bien interesante el sueño. Yo te voy a pedir que terminemos 3 minuticos antes, porque después de este directo voy para el canal de Fanyani, Rayita al Piso, Eres de Luz, porque vamos a hacer, pues Fanyani va a hacer canalizaciones que vamos a hacer. Perfecto, listo. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, Carmen cuenta de que sueña con Poseidón en un parque, ¿cierto? Y que tiene forma de caballo. Y que ella le está haciendo como quite, pues, entre los carros, pero que finalmente Poseidón le cierra el paso, ¿cierto? Y se convierte en un caballo, pues, como grande y hermoso. Entonces, eso está muy bonito porque exactamente así funciona el complejo. Es decir, usted le hace el quite a un contenido energético que no quiere ver, porque claro, es un dios, es un contenido energético que es un dios, pues tú lo manifiestas como un dios y y es un dios que es el dios de debajo de las aguas. Las aguas son el mundo inconsciente, ¿cierto? Es el dios de los mares. Entonces, claro, este es un contenido que vos tenés sumergido dentro de tu inconsciente y que vos querés hacer el quite. Eso es lo que pasa a nosotros con el complejo. Claro, el asunto es que como vos no tenés forma de verlo porque a los 20 días se murió tu papá, vos no tenés con qué, ni siquiera lo recordás, ¿cierto? Carmen, pero resulta que tu mundo inconsciente psíquico, sí, ahí está. Y pareciera que muy curioso y muy relevante, muy importante, y me parece maravilloso que lo empeces a hacer, que vos a partir del sueño estás contando que estás teniendo una relación con la familia. Excelente, excelente, porque eso te va a traer los contenidos necesarios para vos amplificar la imagen de tu papá y poder resolver algunos contenidos que tenés como ausentes de la imagen de tu padre. Muy curioso que estés hablando preciso de que vos estás haciendo un proceso en el afuera que tiene que ver con ciertas formas que tiene la familia, como en el manejo del tiempo y el dinero. El tiempo y el dinero son contenidos normalmente asociados a lo masculino, al padre. Entonces, claro, por eso es que de pronto vos has tenido muchos, creería yo, algunos problemas con el manejo del tiempo y el dinero, o tu familia, ¿sí me entienden? Y que habría que, pues, explorar un poco más, pero bueno, es lo que tenemos, entonces con eso voy a trabajar. ¿Listo? Ahora, es muy curioso porque vos coges y vos te montás en ese caballo y vos con decís, todo respeto, con todo respeto. Con todo el respeto y correcto, con todo el respeto y vos lo que ves es que es un caballo grande, hermoso. Entonces, muy interesante que vos tengas como porque te pregunta Vianey qué significan los caballos y vos decís un amor platónico. Claro, vos tenés un amor platónico con tu padre oculto bajo las aguas. Entonces es muy necesario que de pronto lo saques de las aguas para que se convierta en un instinto que es el caballo. Habría que hablar más cositas como de
del caballo, porque el caballo puede ser un instinto en el afuera que sea un hombre de color oscurito, ¿cierto? No sé si con situaciones oscuritas o que sean pues oscurito de piel. Morenito, bronceadito, sí. Entonces, pues, sí, 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 hay que ver por dónde tiene el bronceado. Entonces, claro, Tan decente vos, Oli. entonces, claro, vos, es muy curioso que vos porque decís que Poseidón es el dios del inframundo. Allá está ese contenido, en el inframundo, en tu inframundo. Entonces, por eso es muy curioso que vos le digas que si podías matar al padre, pues uno diría, pero si ya está muerto. Pues, ¿por qué hace esa pregunta? Es un poco loco, ¿cierto? Claro, Sí. entonces, eh, por eso es que este asunto hay que tratarlo más, pero voy a decirte lo que yo entiendo, ¿sí? Porque este asunto, y sobre todo que tiene un contenido profundo, pues hay que tratarlo suavecito, ¿sí? Y Carmen aquí Por- está riendo, oscurito de piel. Oscurito de piel, dijo. No, pues se está riendo, Ah, no sabe. bueno. Sí. Entonces, mira, es muy curioso porque yo creería que de pronto eso es lo que te está pasando con los contenidos del Padre, como que vos no querés que esos contenidos aparezcan en tu vida y por eso les es el quite a Poseidón. Pero, y muy curioso porque vos decís que le haces el quite a través, como entre los carros. Entonces, yo creería que los carros en los sueños normalmente representan la estructura de la personalidad, pues desplazable, porque los carros son, digamos que vehículos hechos por el hombre que se desplazan, ¿cierto? Pero es muy curioso porque como que vos, habría que ver cómo es el cuento tuyo con los carros, que había que ver porque, pues como menciona carros, Ujú. entonces no sé si es que de pronto vos tenés una fijación con los carros, porque por algo aparecen los carros, ¿sí? Claro, el asunto es que pareciera que vos estás, como que hay dos aspectos. Uno que quiere, pues, como qué se puede hacer para un ritual para matar al padre. Y este Poseidón te dice que vos tenés que hacerte como un retiro e irte 2 días como para una situación y tal, ¿cierto? Yo te le recomendaría, porque haciendo caso al sueño, muy interesante que hicieras un retiro, pero no para matar al padre, sino para recuperar la imagen del padre y para transformarla en vos. Y te recomiendo que te lleves una imagen simbólica, porque pues acuérdese que yo lo que trabajo son los símbolos. Entonces, para hacer lo que llamamos la función simbólica, la imaginación activa que llama Jung, yo diría que excelente si te llevas un caballito pues pintado, o si conseguís un caballito negro, excelente, y a Poseidón. Sería excelente y hacer como una meditación de 2 días con ese tema. Si tenés un asunto por ahí, como que hay un retiro, hay un taller, excelente sería. Entonces, bueno, hasta ahí es como mi aporte. Uy, impresionante. Porque qué sueño lleno, como dijo Carmen, cargado de simbología. Sí, Impresionante. es que claro, es que en los sueños es muy interesante atender como las paradojas. Mm, ¿Cómo así que cómo puede hacer para matar al padre y ya está muerto? sí, Es sí. paradoja. Entonces Y hay que lo, mirar como desde otro lado, ¿cierto? y lo del amor platónico, hay un momento en nuestra niñez que sentimos un amor incestuoso por nuestro padre. Eso es un proceso psíquico normal. Cuando esa etapa no se soluciona bien, es que queda el complejo de Electra por ahí funcionando. Y cuando uno no conoció al padre y no tuvo esa oportunidad, pues el complejo puede estar por ahí haciéndole a uno la mala jugada y es posible que uno vea en su pareja
la representación del padre. Tal vez puede ser una forma de que eso no, pues matar al padre en mi pareja. Ok, podría ser, pues, me entra pues Vea, como la actitud. lo que pasa es que ahí hay más contenidos íntimos que yo no quiero sacar a la luz porque hay que preguntar cosas, entonces es mejor que si Carmen quiere, con el mayor gusto me puede llamar al 300-470-3506, hablamos por WhatsApp si quiere que hablemos del tema y para despejarle como algunas dudas, para profundizar en lo que ella quiera contarme. Claro. Bueno, empezando como de adelante para atrás, la pregunta de Juan, ¿qué significa cuando uno está soñando o sueña que una persona se muere? ¿Tiene algún significado? Lo que pasa es que aquí nosotros no tratamos los sueños como en un contexto general para todos, porque para todos, sin saber el contexto, no podemos contestar de una forma fácil. Pero bueno, alguna cosa algún aporte. Primero, busque en el diccionario de Jean-Pierre Chevalier, Jean-Pierre Actualmente. Chevalier, Diccionario de Símbolos y Juan Eduardo Cirlot, que se pueden descargar por PDF, que yo los colgué en sí mismo, descárguelo y busca muerte o muertos. Entonces, vas a Ujú. ver que el significado es muy amplio. Entonces, tendrías que ver fuera del significado amplio, pues yo no sé si es el que trabaja en la funeraria. Sí, de la funeraria Nazareno. Entonces, pues es que, pues, en primer lugar, es muy posible que vos pertenezcas al arquetipo de la muerte. Muy Ujú. interesante. Muy Que bonito. también te recomiendo, mira un libro de Jung que se llama, no es de Jung, se llama Jung y el tarot, para que mires la carta 13 que es la muerte, para que veas lo hermoso que del contenido de la muerte. Ujú. Porque, claro, es que cuando hay que entender que la muerte es una transición de un Ujú. plano a otro, pero es muy importante saber vivir para poder morir, porque si nosotros no sabemos morir, la vida la gastamos, no vamos a tener una vida significativa, una muerte significativa, porque es que en el momento de la muerte es que nosotros resignificamos nuestra vida. Bueno, pues creería yo que, pues, ¿qué te voy a hablar yo de la muerte, Juan, si trabajas con eso, ¿cierto? Pero, pues, los aportes que te podría hacer como para que buscara el simbolismo sería interesante esto. Y hay que entender que también los seres que más trabajaron, pues, la muerte son los egipcios, ¿cierto? Eh, Ujú. Claro. y Bueno, los también es mexicanos. importante. Ah, claro, la cultura mexicana que tiene el Día de los Muertos y honran tanto a sus antepasados. Es muy bonito. Bueno, Dani, llegamos a nuestro momento final. La invitación para el lunes. Vamos a seguir tratando la sombra, pero la invitación es para que nos veamos a las 9 de la noche, porque efectivamente creo que sí voy a entrar a estudiar todavía. Todavía no me he inscrito, pero estoy en el tema. 9 de la noche el próximo lunes para hablar de sueños. Y mañana, Un- dime. una última cosa, vamos a hacer un concurso para que Ah, sí. participen Bueno, en un cupo para el grupo de sueños. Se los vamos a escribir aquí en el arroba Insta. Monsalve o arroba sí mismo. Les contamos las bases del concurso, en qué consiste, y el lunes les damos la respuesta de quién ¿Quién ganó. ganó? Bueno, entonces esta noche, a las 12 de la noche, montamos esa ICAR con la información de cómo hacerlo y ya participan en el concurso para estar en el grupo de sueños con Daniel Salvatierra. Lunes, 9 de la noche, para seguir hablando de la sombra. Mañana vamos a estar con Fanyani Calderón a las 8 de la noche con canalización de maestros ascendidos, guías espirituales, arcángeles, ángeles. Y vamos a hablar de los chakras, de limpieza de chakras. Ella trae un tema distinto y va a haber oportunidad para hablar de esto. Y bueno, ¿y qué más les iba a decir? Ay, yo ya me voy para el canal de Fanyani.
Fanjani, rayita abajo, eres de luz. Un besito a todos y muchas gracias por su atención. Gracias, Daniel. Chao.